En la península de Yucatán, en México, hay un método de cultivo tan antiguo que los propios mayas ya lo practicaban hace más de 3.500 años, mucho antes de que se construyeran las grandes pirámides de piedra caliza que hoy visitan millones de turistas cada año desde todos los rincones del planeta. Y sin embargo, ese mismo método, lejos de haber quedado como una curiosidad arqueológica confinada exclusivamente a los libros de historia y a las vitrinas de algún museo, sigue siendo hoy, en pleno siglo XXI, la forma concreta en que miles de familias campesinas mexicanas producen su propia comida, resisten activamente al cambio climático y hasta lograron mantenerse económicamente en pie durante la pandemia de COVID-19, precisamente en el momento en que industrias enteras como el turismo colapsaron por completo a su alrededor. Hoy les voy a contar la historia completa de la milpa maya, el truco agrícola de 3.500 años que la ciencia moderna recién está terminando de entender del todo con sus propios métodos de laboratorio. Para lograr entender por qué este sistema es tan especial, primero hay que entender qué es exactamente la milpa, porque no se trata simplemente de sembrar 3 cultivos distintos en el mismo terreno sin ningún criterio técnico detrás de esa decisión. La milpa es un sistema agrícola, botánico, productivo y cultural, desarrollado a lo largo de generaciones por los pueblos mayas de la península de Yucatán y de buena parte de Mesoamérica, caracterizado centralmente por la asociación deliberada de maíz junto con otros cultivos que lo acompañan de forma sistemática, principalmente frijol y calabaza, aunque según la región específica y la época del año, pueden sumarse también chiles, tomates y distintas variedades locales de leguminosas adaptadas a cada microclima particular. Esta combinación de 3 cultivos centrales tiene un nombre popular que probablemente muchos de ustedes ya conocen de alguna clase de historia o de alguna visita a México. Se la llama la tríada mesoamericana, o más cariñosamente entre quienes la practican, las 3 hermanas. Antes de seguir, suscríbete al canal si te gustan estas historias. Continuemos. Y acá está el verdadero truco, el que convierte a la milpa en algo mucho más sofisticado que simplemente plantar 3 cosas juntas por costumbre heredada sin ningún fundamento técnico detrás. Cada una de estas 3 plantas crece de una forma físicamente distinta y complementaria a las otras 2, y esa diferencia no es en absoluto casualidad, sino el resultado de generaciones de observación cuidadosa. El maíz crece hacia arriba, en tallos altos y rectos que pueden alcanzar varios metros de altura en condiciones favorables. El frijol, en cambio, es una planta trepadora que se enreda directamente alrededor de esos mismos tallos de maíz, usándolos como soporte estructural natural, sin que el agricultor tenga que instalar ninguna estaca ni ningún tutor artificial de madera o metal, ahorrando así trabajo, materiales y tiempo. Y la calabaza crece extendiéndose horizontalmente sobre el suelo, cubriendo con sus hojas anchas y ásperas toda la superficie disponible entre las plantas de maíz y frijol. El resultado final de esta combinación es que las 3 plantas, creciendo en 3 direcciones completamente distintas al mismo tiempo dentro del mismo pedazo de tierra, logran aprovechar al máximo cada centímetro cuadrado de terreno disponible, algo que ningún monocultivo tradicional, con una sola especie ocupando todo el espacio de la misma forma y a la misma altura, podría lograr jamás, por más que se lo intentara optimizar técnicamente. Pero el verdadero genio de este sistema no está solamente en el aprovechamiento físico inteligente del espacio disponible, sino en algo todavía más sutil que los propios mayas comprendieron hace milenios enteros, sin tener acceso a microscopios ni a laboratorios de química agrícola como los que existen hoy en cualquier universidad. Estas 3 especies son mutuamente beneficiosas entre sí a nivel puramente biológico, en una relación de cooperación que la ciencia moderna llama simbiosis funcional. El frijol, como todas las plantas de la familia de las leguminosas, tiene la capacidad extraordinaria de fijar nitrógeno atmosférico directamente en el suelo a través de bacterias específicas que viven en pequeños nódulos alojados en sus propias raíces, enriqueciendo la tierra con un nutriente absolutamente esencial que el maíz necesita en grandes cantidades para crecer fuerte, sano y producir buenas mazorcas cargadas de granos. La calabaza, por su parte, al cubrir el suelo con sus hojas anchas y su follaje denso, genera una sombra constante que retiene la humedad de la tierra por más tiempo, reduce significativamente la evaporación del agua de lluvia bajo el sol intenso de la península, y además dificulta enormemente que crezcan malezas competidoras que de otra forma le robarían nutrientes y agua al maíz y al frijol. Esta función específica es la que hoy cualquier agrónomo moderno describiría con el término técnico de cobertura viva del suelo. El resultado neto de esta combinación tan bien pensada, según documentan estudios científicos recientes realizados con metodología rigurosa, es una tierra considerablemente más fértil de forma sostenida en el tiempo, y cultivos notablemente más resistentes tanto a enfermedades como a los embates cada vez más severos del clima, comparados directamente con la misma exacta tierra si se hubiera dedicado,
en cambio, a un monocultivo de una sola de estas tres especies por separado. Y hay una tercera dimensión de este sistema que a mí me pareció particularmente fascinante cuando investigué a fondo para este video, una dimensión que va más allá de la tierra y llega directamente hasta el plato de comida de cada familia. La combinación de estas tres plantas no solamente beneficia a la tierra donde crecen juntas, sino también de forma directa a las propias personas que después las consumen día tras día. Juntos, el maíz, el frijol y la calabaza constituyen la base de una dieta extraordinariamente completa y equilibrada, rica en proteínas, vitaminas, fibra, antioxidantes, y lo que resulta más notable todavía desde el punto de vista puramente nutricional, todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo humano necesita obtener de su alimentación diaria para funcionar correctamente, algo que rara vez se logra combinando solamente plantas de origen vegetal sin ningún aporte de proteína animal. Es decir, una familia que cultiva su propia milpa no solamente está optimizando de forma inteligente el uso de su tierra y mejorando activamente la fertilidad del suelo para las próximas temporadas, sino que está produciendo, con exactamente esas mismas tres plantas cultivadas juntas, prácticamente todo lo que necesita nutricionalmente para sobrevivir y mantenerse saludable sin depender de ningún alimento externo adicional comprado en el mercado, algo que ningún monocultivo aislado, por más productivo que resulte en términos puros de volumen de cosecha por hectárea, podría ofrecerle jamás por sí solo a esa misma familia. Tradicionalmente, la milpa maya se practica dentro de un sistema mucho más amplio de rotación de parcelas, conocido técnicamente como tumba, roza y quema, donde los agricultores despejan cuidadosamente una porción específica de selva, la cultivan durante algunas temporadas consecutivas y después la dejan descansar por completo durante un periodo de varios años, permitiendo que la vegetación forestal original se regenere de forma natural y gradual antes de volver a cultivarla en el futuro, cerrando así un ciclo completo que puede extenderse durante décadas enteras según cada parcela específica. Este sistema de rotación tan cuidadosamente calculado, lejos de ser la forma primitiva y destructiva de agricultura que a veces se lo describe superficialmente, sin entender del todo su lógica de fondo, en realidad mantiene lo que algunos investigadores especializados describen con una expresión bastante poética como jardines forestales comestibles capaces de sostener niveles altísimos de biodiversidad, vegetal y animal, además de fertilidad del suelo a largo plazo, precisamente porque preservan de forma activa un mosaico cambiante de hábitats forestales nuevos y regenerados, conviviendo lado a lado, en lugar de convertir la tierra de forma permanente y definitiva en un campo agrícola completamente despojado de toda su vegetación original, como sí ocurre con buena parte de la agricultura industrial, moderna. Ahora bien, a pesar de toda esta sofisticación técnica que la ciencia moderna recién está terminando de documentar con el rigor metodológico que exige cualquier publicación académica seria, la milpa tradicional enfrenta hoy amenazas serias y bastante concretas dentro del propio territorio mexicano, amenazas que ningún reconocimiento internacional por sí solo logra resolver de la noche a la mañana. Investigadores que estudian el sistema en profundidad durante años identifican múltiples factores de presión actuando de forma simultánea y muchas veces reforzándose entre sí. El abandono progresivo de las milpas y la migración constante de agricultores jóvenes hacia las ciudades en busca de otras oportunidades económicas más inmediatas, la fragmentación progresiva de la tierra entre herederos cada vez más numerosos con cada generación que pasa, la reducción sostenida del área total cultivada bajo este sistema tradicional, periodos de descanso de la tierra cada vez más cortos, que ya no permiten una regeneración forestal verdaderamente completa, la degradación general del suelo en zonas donde el sistema tradicional ya no se respeta del todo por falta de tiempo o de recursos, una creciente homogeneización agrícola que empuja cada vez con más fuerza hacia el monocultivo comercial de exportación, el incremento sostenido en el uso de insumos químicos externos que terminan reemplazando las funciones naturales que antes cumplían perfectamente bien las propias plantas de la milpa entre sí, dificultades reales de acceso formal a la propiedad legal de la tierra, vulnerabilidad socioeconómica generalizada entre buena parte de las comunidades campesinas de la región, y por supuesto, el cambio climático global, que altera de forma cada vez más impredecible los patrones de lluvia de los que depende directamente todo el ciclo productivo tradicional de la milpa. Y sin embargo, en medio de todas estas presiones tan reales y bien documentadas por la investigación académica, miles de familias campesinas de la península de Yucatán siguen practicando exactamente este mismo sistema hoy, en pleno siglo XXI, no por simple apego nostálgico y sentimental a una tradición heredada, sino porque siguen encontrando en él, temporada tras temporada, una herramienta genuinamente efectiva para enfrentar los desafíos muy concretos de su propio presente. Ofelia Quijada, una agricultora de 53 años oriunda del pueblo de Oxcutzcab, en plena península de Yucatán, practica la milpa desde que tiene memoria, prácticamente desde niña,
y su testimonio personal sobre lo que significó este sistema durante uno de los momentos más difíciles de los últimos años resulta particularmente elocuente y digno de repetir con sus propias palabras. Según contó ella misma, la pandemia de COVID-19 representó una gran prueba para toda la sociedad de su región. Los restaurantes y los hoteles de la zona, que dependían casi por completo del turismo internacional, cerraron sus puertas de un día para el otro, y la mayoría de esos negocios se vino abajo económicamente sin ninguna posibilidad real de recuperación rápida. Pero lo que siguió brillando y prosperando durante todo ese periodo tan incierto, en sus propias palabras textuales, fue precisamente el trabajo de campo de su propia familia. En eso, y no en el turismo ni en ninguna otra industria externa dependiente de visitantes extranjeros, es en lo que la gente de su comunidad pudo confiar de verdad durante la crisis sanitaria. Mientras sectores enteros de la economía formal colapsaban a su alrededor sin ninguna advertencia previa, la milpa de Ofelia siguió produciendo maíz, frijol y calabaza exactamente igual que siempre, tal como lo había hecho durante generaciones enteras de su propia familia antes que ella, sin depender en ningún momento de ninguna cadena de suministro externa que pudiera romperse repentinamente en medio de una crisis sanitaria global. Este tipo de resiliencia demostrada en la práctica, día tras día, y no solamente en el papel de algún estudio teórico, no pasó desapercibida para la comunidad científica internacional que sigue de cerca este tipo de sistemas agrícolas tradicionales en distintas partes del mundo. En 2023, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida ampliamente por sus siglas en inglés como FAO, reconoció formalmente a la milpa maya de Yucatán como sistema de patrimonio agrícola de importancia mundial. Una categoría de reconocimiento internacional bastante exclusiva, reservada específicamente para sistemas agrícolas tradicionales que logran demostrar, con evidencia concreta y verificable sobre el terreno, ser capaces de proveer a las comunidades locales de un sustento alimentario de calidad genuina, mientras al mismo tiempo preservan de forma activa la biodiversidad de su entorno inmediato y contribuyen realmente a mitigar los efectos del cambio climático global, en lugar de agravarlos como sí terminan haciendo, sin proponérselo directamente. Muchos sistemas agrícolas industriales modernos basados exclusivamente en el monocultivo intensivo a gran escala. Y ese reconocimiento tan significativo de la FAO no fue, ni mucho menos, un hecho aislado dentro del panorama científico internacional. Un informe histórico publicado por la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios Ecosistémicos, conocida ampliamente por sus siglas en inglés como IPBES, y considerada por buena parte de la comunidad científica como la referencia mundial más importante y más autorizada en temas de biodiversidad y funcionamiento de ecosistemas, destacó específicamente a los sistemas alimentarios propios de comunidades locales y pueblos indígenas de todo el mundo, incluyendo de forma explícita y detallada a la milpa que se practica desde hace siglos en Yucatán, como ejemplos concretos y bien documentados de buena práctica agrícola sostenible, basados en una visión del mundo que busca de forma activa la complementariedad genuina entre las distintas especies cultivadas. Juntas, en lugar de imponer artificialmente una sola especie dominante sobre toda la superficie disponible de tierra cultivable, como sí ocurre sistemáticamente en la agricultura industrial convencional. El propio informe explicó, en términos técnicos que terminan confirmando exactamente lo que los agricultores mayas ya sabían de forma completamente práctica desde hace milenios enteros, sin necesidad de ningún estudio formal, cómo el maíz proporciona una estructura de soporte física perfectamente adaptada para que el frijol pueda trepar sin necesidad de ningún tutor artificial instalado deliberadamente por el ser humano. Investigadores mexicanos también se sumaron activamente a este esfuerzo de documentación y revalorización científica del sistema, entendiendo que el reconocimiento internacional solamente tiene sentido real si viene acompañado de trabajo de campo serio y sostenido en el tiempo. El Centro de Investigación Científica de Yucatán, junto con el Centro Geo, a través del consorcio ADESUR, desarrollaron proyectos específicos de estudios territoriales dedicados exclusivamente a analizar el estado actual y real de la milpa maya en distintas comunidades repartidas por toda la península, buscando entender con precisión cuánta diversidad genética de semillas nativas todavía se conserva en cada región, qué conocimientos tradicionales específicos siguen transmitiéndose efectivamente de generación en generación, y qué amenazas concretas y particulares enfrenta el sistema en cada zona específica, más allá de las generalizaciones amplias. Un estudio detallado realizado en la comunidad de Xoy, dentro del municipio de Peto, documentó con todo el rigor científico necesario la diversidad exacta de variedades de maíz, frijol, una leguminosa local menos conocida fuera de la región llamada Ib,
y calabaza que los propios agricultores locales, llamados milperos en el lenguaje cotidiano de la zona, siguen sembrando temporada tras temporada sin interrupción, además de registrar sistemáticamente los principales problemas que enfrentan durante cada ciclo productivo anual, desde plagas específicas como el gusano cogollero hasta enfermedades conocidas localmente como el achaparramiento del maíz. Otro estudio distinto, realizado específicamente con 16 milperos mayores de 40 años dentro del mismo municipio de Peto, encontró algo que a mí me pareció particularmente valioso desde el punto de vista cultural, mucho más allá de lo puramente agrícola o técnico. Una enorme cantidad de conocimiento ancestral sobre la forma exacta en que sus propios antepasados trabajaban la milpa todavía sigue presente y completamente vivo en la memoria activa de las personas mayores de esas comunidades, incluyendo detalles tan específicos y tan poco conocidos fuera de la región como el uso de las llamadas cabañuelas mayas, un sistema tradicional de predicción climática basado en la observación cuidadosa y sistemática de las fases lunares y de patrones meteorológicos que se repiten año tras año con cierta regularidad, además de ceremonias agrícolas específicas que todavía se practican hoy en día para marcar los momentos clave del ciclo completo de siembra y cosecha, como la ceremonia de Chachac, dedicada tradicionalmente a pedir lluvia en el momento preciso del calendario agrícola. Los propios investigadores que realizaron este estudio remarcaron, sin embargo, con cierta preocupación genuina, la urgencia real de transmitir todo ese conocimiento acumulado durante generaciones a las personas más jóvenes de la comunidad a través del propio trabajo agrícola directo y práctico, antes de que ese saber tan específico, construido pacientemente durante milenios enteros y sostenido únicamente por la tradición oral y la práctica cotidiana repetida año tras año, corra el riesgo real y concreto de desaparecer por completo junto con la generación que todavía lo conserva íntegro en su propia memoria. Y acá quiero detenerme en algo que conecta directamente esta historia con otras que ya les contamos en este mismo canal sobre técnicas ancestrales latinoamericanas que la ciencia moderna terminó validando con el paso de los años. La milpa maya no es, de ninguna manera, un sistema que la ciencia occidental haya inventado primero en algún laboratorio, y que después, casi por casualidad, los pueblos indígenas también hayan terminado practicando por su cuenta de forma paralela. Es exactamente al revés, y esa distinción me parece central para entender el verdadero valor de esta historia. Los mayas desarrollaron este sistema hace más de 3.500 años completos, muchísimo antes de que existiera cualquier concepto formal de agronomía científica, tal como la entendemos hoy en cualquier facultad de agronomía, basándose puramente en generaciones sucesivas de observación cuidadosa del entorno, ensayo y error sostenido durante siglos, y transmisión oral cuidadosa de todo ese conocimiento acumulado de padres a hijos. Y recién ahora, con herramientas modernas de laboratorio, estudios detallados de composición del suelo y análisis nutricionales rigurosos que hace apenas unas décadas ni siquiera existían, la ciencia moderna está terminando de confirmar, punto por punto y con metodología formal, exactamente por qué ese sistema funciona tan bien como funciona, validando con todo el peso de la evidencia científica algo que la práctica cotidiana de miles de familias campesinas ya había demostrado sobradamente, sin necesidad de ningún laboratorio ni de ningún papel publicado, durante más de 3 milenios consecutivos de uso ininterrumpido. La agricultora Ofelia Quijada, con quien empezamos a acercarnos al corazón humano y cotidiano de esta historia hace ya un buen rato, resume mejor que cualquier estudio académico formal, por qué este sistema sigue teniendo sentido pleno hoy, en un mundo completamente distinto en apariencia al de sus propios antepasados mayas, con celulares, internet y cadenas globales de suministro, que ellos jamás hubieran podido imaginar. Cuando todo lo demás a su alrededor colapsó de golpe durante la pandemia, cuando industrias enteras cerraron sus puertas de un día para el otro sin ningún aviso previo, y economías locales completas se derrumbaron sin ninguna red de contención real, lo único que siguió funcionando con normalidad, lo único en lo que su comunidad pudo confiar de verdad en ese momento de incertidumbre generalizada, fue precisamente ese mismo sistema agrícola de 3.500 años de antigüedad, trabajado pacientemente con las manos, temporada tras temporada, exactamente como lo habían hecho sus propios ancestros mucho antes de que existiera cualquier concepto moderno de cadena de suministro global o de economía de mercado interconectada. Y esta historia, para mí, deja una reflexión que va mucho más allá de la propia península de Yucatán y de sus comunidades específicas de milperos. En un momento histórico donde la agricultura industrial global enfrenta crisis cada vez más frecuentes de suelos completamente agotados después de décadas de monocultivo intensivo, de una dependencia excesiva de fertilizantes químicos que muchas veces hay que importar desde otros países a precios crecientes, y de una vulnerabilidad cada vez mayor frente a un clima cada vez más impredecible y más extremo, resulta que la respuesta más resiliente que existe todavía sigue estando exactamente ahí,
practicada silenciosamente por miles de familias campesinas en Yucatán, esperando simplemente a que el resto del mundo termine de reconocer, con la misma seriedad científica que ya le dedicaron la FAO y la IPBES en sus respectivos informes internacionales, que a veces la innovación más valiosa que se puede aplicar hoy no es necesariamente la que todavía hay que inventar desde cero en algún laboratorio de última generación, sino la que ya existe desde hace milenios enteros, y que solamente hace falta escuchar con la atención y el respeto suficientes a quienes nunca dejaron de practicarla, generación tras generación, sin ninguna interrupción. En el próximo video explicamos cómo un grupo de científicos descubrió 2 especies de cocodrilos completamente nuevas, escondidas a plena vista en pleno Caribe mexicano, en una de las zonas turísticas más visitadas de todo el país, sin que nadie se hubiera dado cuenta hasta hace apenas unos meses. Suscríbanse y nos vemos en el próximo video.